Vamos a la tercera parte, que es respuestas de emergencia. ¿Ya? Vamos a dejar introducida esta parte y a la vuelta del almuerzo continuamos. Ya conocimos el amoníaco, ya sabemos muy bien cuáles son los efectos que nos puede generar al organismo, pero también sabemos cómo poder combatirlos, cómo poder enfrentarnos a una fuga de amoníaco, al menos a las víctimas. Aprendamos ahora a mitigar, ¿ok? Antes que todo, una pregunta. Ya sé muy bien qué hacen ustedes si es que una persona se contamina con amoníaco. Ducha de emergencia. Perfecto, muy bien, es lo ideal. ¿Y qué pasa si hay una fuga de amoníaco? ¿Qué hacen ustedes en sus instalaciones? Aparte de evacuar, lógicamente, pero ¿cuál es la forma que ustedes usan para mitigar? ¿Usan agua? ¿Tan solamente llaman a los bomberos? ¿Tienen brigada de respuesta interna? ¿Qué hacen? Coméntenme un poco. Sí, pero si eso es una buena respuesta, ¿Sí? cerrar la llave. Muchas veces cerrando la llave se va a solucionar la emergencia. Intentar cerrar la llave. Intenta cerrar la llave. Ujú. Perfecto. Primero, protegerse. Proteger. Ya, muy bien. ¿Y con qué nos protegemos? EPIs. Equipo de protección Tipos individual. de protección personal. EPIs, perfecto, perfecto. Pero, ok, Sin protección no podemos cerrar la llave. lógicamente. ¿Pero tienen algún estándar para protegernos, para protegerse? En las instalaciones hay EPIs y las empresas deben de dar EPIs. Pero me refiero de qué tipo de EPIs, porque yo puedo estar en este minuto con zapatos de Máscaras seguridad. faciales, con equipo, ¿Perdón? Máscaras faciales con filtros K2, ¿Ok? trajes antisalpicaduras, guantes y calzado adecuado. Perfecto. ¿Ok? El equipo de respiración quedaría limitado para la emergencia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O todo es más o menos el mismo procedimiento? Equiparnos y cerrar válvula. ¿Sí? Ok. Si yo les coloco... Avisar, lógicamente, en paralelo siempre la evacuación, lógicamente, perfecto. Si yo les coloco, por ejemplo, hay harto video y me disculpan que se me pierda alguno, pero aquí está. ¿Alguno de ustedes le cargan amoníaco por camión en sus instalaciones? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si tenemos esta fuga de amoníaco en sus instalaciones? No, Se les cortó la manguera. sí, no hay respuesta mala, obviamente, sino que nosotros tampoco venimos acá a dar la panacea y a decirle esto es la Biblia y sigan esto, para nada. Solamente, como dijo Juan Pablo, vamos a entregar ciertos tópicos y ciertas herramientas que ustedes la pueden meter dentro de su caja de herramientas y tenerla como una opción más. ¿Pero qué harían aquí? ¿Ya? O sea, lo mismo, avisar, equiparnos e intentar cerrar. ¿Sí? Ya, claro. Equiparnos antes de intentar... ¡Ah! Perfecto, ya, ok. Y, o sea, EPIs de forma habitual. ¿Y qué EPIs usan de forma habitual? ¿Máscara? A ver, ¿Máscara? se oye muy poco, ¿no? Hombre, Sí, se lo escucha. suyo, vas a cargar una instalación de amoníaco, lo suyo es tu máscara, tu válvula de corte, o sea, de carga en la instalación, un tío ahí con guantes, Ujú. máscara, al lado de esa entrada del amoníaco a la instalación, y con algún problema lo primero que es cerrar ahí, luego otro operario tiene que estar en el camión por si hay otro problema, cierras ahí. Pero Ya. siempre con tu máscara o tu equipo de respiración colgado. ¿Y hasta qué concentración No, usan? manos. Perfecto, bien. ¿Hay otro comentario atrás? Bueno, aparte de los EPI, que se puedan utilizar también una manguera de agua, porque por ejemplo con el gas licuado, si hay una fuga de gas, la contención es echarle agua. Ya, perfecto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Te refieres con el gas licuado de amoníaco? O gas natural. Ya, perfecto. ¿Ok?
¿Ya? Bien. ¿Acá otro comentario? Ya. Sí, claro, pero supongamos acá que Ley de Murphy falló todo. Claro, falló todo lo que había en seguridad en parte preventiva y tenemos esta embarrada. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. No, bien. Bien, me queda claro entonces. Ya vamos a retomar este video nuevamente. ¿Perdón? Ok, vamos a conversar acá sobre opciones de confinamiento, contención y control, básicamente, de fugas. En cuanto hablamos de control de fugas, no tan solo vamos a estar hablando de amoníaco. Cuando hablemos de una emergencia a causa de una fuga de amoníaco, las personas es uno de los factores más importantes a controlar. ¿Sí? ¿Qué queremos proteger? ¿Los equipos o las personas? Idealmente ambos, ¿no? Pero primeramente las personas. ¿Sí? Entonces, son parte muy importante de la respuesta a emergencia. Y para esto vamos a tener varios tipos de fugas posibles, en donde se puede producir una de vapor o de gas directamente, en donde dijimos que va a ser una fuga invisible. ¿Sí? Vamos a tener la opción de una fuga que se forme una nube de gas denso, a causa de una fuga tipo aerosol, que dijimos que era la mezcla de el líquido con gas, ¿verdad? Que sería, si esta es la válvula, estaría saliendo el líquido empujado y propulsado por el gas dentro del contenedor. Y también vamos a tener la opción de un escurrimiento, un chorreo, un goteo de líquido directamente. Se pueden dar todos los tipos de fuga en una sola, sin mayor inconveniente. Mañana vamos a tener todos los tipos de fugas sin mayor inconveniente. Vamos a tener salpicadoras de líquido, nube de aerosol y también gas. Pero principalmente, de que se dé una u otra, el principal efecto lo va a generar el medio ambiente. ¿Sí? Si tenemos más viento, vamos a tener nubes más disipadas o menos disipadas, con más viento. La nube va a llegar más lejos o menos lejos con más viento. ¿Más lejos o menos lejos? ¿Ya? Se las dejo como interrogante, ya lo vamos a conversar más adelante. La humedad, si tenemos más humedad, ya lo dijimos, vamos a tener nube más permanente en el suelo, más visible, ¿verdad? Lo mismo que si tenemos baja temperatura. Un día como el de mañana, que lamentablemente para mí van a haber como 30 grados. Les cuento que en este minuto en mi casa hay como 12 grados y yo soy muy feliz ahí. Yo estoy pasando muy mal acá ahora con mucha temperatura. Pero para el amoníaco, si nosotros pudiéramos escoger el día para una fuga de amoníaco, sería el día como el de mañana, donde van a haber como 35% de humedad, como 32 grados de temperatura, y la nube se va a disipar muy rápido, porque el amoníaco o el ambiente le va a ceder el calor al amoníaco de forma muy rápida y se va a disipar. Recuerden que no queremos el amoníaco aquí al 1,5 metros, a los 2 metros de altura, lo queremos más arriba. ¿Bien? Entonces vamos viendo las fugas los tipos de fugas, les voy a mostrar con un video. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Ok. Miremos primero el video de acá. Ese contenedor, simulemos que esta botella, ¿verdad? Sale el líquido al ambiente, mezclado e impulsado con este gas, una forma de aerosol, forma una nube densa, de gas denso, que va a tener al menos ¿cuántas partes por millón? Al menos 10.000 partes por millón, del tamaño que sean, recuerden eso. Y producto de que en ese ambiente se nota un ambiente caluroso y con poca humedad, va a disiparse bastante rápido en el aire, ¿verdad? Noten de que
al momento en que se pierde la impulsión por la presión, tiende a generar un pequeño descenso, pero producto de la temperatura en el ambiente, asciende rápidamente. ¿Sí? El mismo día, el mismo contenedor, pero solamente la diferencia es que está en posición vertical y con la válvula en la fase gaseosa, la fuga que vamos a tener no se ve, pero está presente. ¿Ese amoníaco es corrosivo? ¿El que no estamos viendo? Sí, claro, ¿verdad? ¿Es inflamable? Bajo ciertas condiciones también, ¿verdad? Sí. Si yo estoy parado al frente, ¿me puedo generar una intoxicación por vía respiratoria? Sí, ¿verdad? ¿Pero es frío? No es tan frío como el anterior, ¿verdad? Obviamente va a ser más frío que el ambiente, ¿verdad? Pero muy probablemente puede que salga 5, 6 grados Celsius, o tal vez cercano a 0, pero no va a ser bajo 0 como la nube blanca de amoníaco. Por lo tanto, si pudiésemos clasificar los riesgos del amoníaco, serían esos 4, ¿verdad? Corrosividad, frío, inflamabilidad y toxicidad o afección de vías respiratorias, como quieran llamarlo. Entonces, principal diferencia entre ambas fugas, en que una vamos a tener una nube muy fría y en la otra no tanto, ¿verdad? Una va a ser visible y la otra no. Justamente. Ambas tienen sus pros y sus contras. Esta, visible, el pro que tiene es que vamos a saber hacia dónde se está yendo el amoníaco. El contra es que es muy fría y que tiene alta concentración. La de allá, el pro que tiene es que no es fría y no tiene tan alta concentración. El contra es que no sabemos hacia dónde se va, ¿verdad? Entonces, pero si está fugando un cilindro, por ejemplo, y está fugando en posición horizontal, sacando nube blanca de amoníaco, lo que deberíamos hacer en primera instancia es cambiar el estado de la fuga, desde una fuga de aerosol a una fuga en gas. ¿Y por qué no queremos tener una fuga de este tipo? Porque para ese tipo de fuga muy fría nos va a costar mucho encontrar elementos de protección personal que nos proteja la piel. Puede que acá tengan más de alguno, pero les pregunto ahora, tal vez me adelantándome un poco en la materia. ¿Ustedes tienen trajes de protección química que soporten menos 50 grados Celsius? ¿Ustedes tienen? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Unos blancos? Ya, perfecto, los Dryer. Sí, soportan hasta menos, me parece mucho que son hasta menos 55 grados Celsius, por ahí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Ustedes? También lo mismo Dryer. Menos 80, perfecto. ¿Y los guantes? Son integrados al traje, ¿verdad? Y se cambian muy rápidamente, sí. Pero el fabricante, bueno, ya lo vamos a hablar en detalle, en extenso eso, pero el fabricante, claro, pero el fabricante va a certificar la tela del traje, no el componente completo. Y lo más probable es que los guantes, no estoy seguro Dryer, pero es muy probable que el guante no sea marca Dryer, sea de otro fabricante y solamente está ensamblado al traje completo. Los guantes que mostró Juan Pablo sí sirven, pero siempre van a servir también para el estado gaseoso. ¿Sí? No son para sumergirlo en líquido. En algún entrenamiento alguna persona me dijo, no, yo tengo unos guantes que sí sirven y yo los he probado en líquido, he sumergido mi mano 1 hora en un balde con amoníaco líquido. No le creí, en lo absoluto. Hasta que vi que le faltaba la mano. No, mentira, no. No, sí tenía la mano, pero no le creí en lo absoluto. Hasta que busqué finalmente las características del guante y claramente el guante no decía de que podía ser sumergido en líquido. Entonces, no sé si él lo habrá hecho o no. Puede que me haya estado mintiendo, pero si lo hizo, tuvo mucha suerte. ¿Sí? Entonces, por eso no queremos esta nube blanca.
No queremos estar en esa nube blanca porque no tenemos elementos de protección. Sí existen, pero no son habituales. Bien. Lo bueno es que podemos adaptar la emergencia, muy simplemente. Y eso vamos a comenzar a conversar ahora. Además de estos dos tipos de fuga, bueno, la fuga en aerosol, que como les comentaba, la concentración va a depender del volumen de la fuga y también de la presión de origen, y las nubes van a ser muy frías, que pueden alcanzar inclusive los menos 73 grados Celsius. ¿Sí? Más que la nube del amoníaco, va a ser el ambiente en el cual se desplaza la nube de amoníaco. Porque recuerden de que el amoníaco necesita calor para gasificar. ¿Sí? ¿Y de dónde va a obtener ese calor? Del ambiente. Y el ambiente va a ser el que se va a enfriar. Y se va a poder llegar a enfriar inclusive hasta los menos 73 grados Celsius. ¿Sí? También vamos a poder tener un charco de amoníaco, como lo conversamos, en donde se puede generar una especie de pileta, de poza de amoníaco líquido, gracias a un efecto, también una propiedad físico y química, que es la autorrefrigeración. Y la autorrefrigeración no es más que la pérdida violenta de la presión del amoníaco en este caso, en donde hace reducir su presión, de la misma forma hace bajar la temperatura y baja la temperatura a tal nivel que queda por debajo de su temperatura de ebullición. Nosotros vamos a poder encontrar, y mañana vamos a ver, amoníaco en... no tengo. Nosotros vamos a poder encontrar amoníaco mañana, vamos a ver, en unos baldes, amoníaco autorrefrigerado líquido, no agua amoniacal, amoníaco líquido, y vamos a medir temperatura hasta menos 50 grados Celsius. ¿Sí? Si me lo pasas lo paso enseguida. Entonces, sí se va a poder generar este efecto de autorrefrigeración, y es un efecto que a nosotros como respondedores nos va a ayudar. A nosotros nos conviene mucho más tener un charco de amoníaco líquido, que sí, va a estar emitiendo vapores, pero de forma muy calmada, muy tranquila, antes de tener una gran nube de amoníaco. Los contenedores se pueden autorrefrigerar. Esta es una emergencia que la vamos a ver mañana, una emergencia de un camión que ocurrió en Brasil, un camión que volcó, que transportaba 22 toneladas de amoníaco, fugaron 10 toneladas y las otras 10 quedaron al interior. Eso que tiene ahí es un agujero del estanque, y el amoníaco líquido está hasta ahí, autorrefrigerado. Perdona, yo soy un poco lego en esto. ¿Ok? ¿Qué es eso de autorrefrigerado? Ya se los Pues voy a... suena raro. Estoy buscando un video aquí. La autorrefrigeración es, por decirlo, el autocongelamiento del líquido por debajo de la temperatura de ebullición, en donde debido a la pérdida brusca de la temperatura, de la presión, por ejemplo en una fuga, el líquido ebulle muy rápidamente, y al ebullir, ya, ebulle a menos 34 grados Celsius. Al producirse este fenómeno de ebullición violenta, va a formar un congelamiento del contenedor, y esa pequeña capa de hielo alrededor del contenedor va a mantener el líquido autorrefrigerado por debajo de su temperatura de ebullición. Mientras, dependiendo del volumen, ya puede llegar fácilmente a menos 50 o inclusive más, y mantenerse por horas, y dependiendo de la condición ambiental puede permanecer hasta por días. En este video, que es exactamente lo que vamos a hacer mañana, vamos a sacar amoníaco líquido de uno de los cilindros y lo vamos a colocar en ese mismo contenedor metálico. Cuando caiga el amoníaco líquido al interior, las primeras partículas de amoníaco líquido se van a evaporar,
y ese proceso de evaporación va a generar un congelamiento del contenedor. Y a medida que caiga la segunda, tercera, cuarta, quinta ya partícula, se va a ir formando un líquido ya autocongelado y estabilizado, lo cual va a llegar a mantenerse completamente estabilizado por muy debajo su temperatura de ebullición. La vamos a medir, ya, dependiendo de la condición medioambiental, podemos llegar a menos 40 o menos 50 fácilmente, y casi no va a emitir ningún olor. Y esto es válido para cualquier refrigerante. Para cualquier gas comprimido licuado. Se puede hacer la autorrefrigeración con cualquier gas comprimido licuado, porque se utiliza la propiedad química de su temperatura de ebullición, que es por debajo de los grados Celsius. Al momento en que, como decía Juan Pablo, al momento de que sale este amoníaco del contenedor, obviamente se va a transformar en una nube, ¿sí? Se va a tender a formar aerosol. Pero recuerden también de que esa nube es fría. Por lo tanto, si está en un ambiente relativamente cerrado, nosotros mañana vamos a cerrar ese ambiente con una simple carpa, con una simple lona, se va a enfriar a tal nivel de que el amoníaco, cuando salga, no se va a encontrar con un ambiente caluroso. Se va a encontrar a baja temperatura producto de la baja presión y además con un ambiente frío. Por lo tanto, se va a mantener a esta temperatura. Y va a formar, gracias a la humedad, poca humedad que vamos a tener mañana también, una capa, una escarcha por fuera del contenedor. Y también, si es que alcanzamos en tiempo, no sé cómo andemos mañana, vamos a poder autorrefrigerar uno de los cilindros completos. Y me gustaría que alguno de ustedes, como voluntario, con un guante, obviamente, vaya y coloque el dedo en la fuga del contenedor para demostrar de que la presión del contenedor va a ser tan baja que tan simplemente con el dedo tú puedes parar la fuga. ¿Sí? Son maniobras que inclusive se hacen de respuesta a emergencia cuando en cilindros de cloro, lo hemos hecho nosotros, cuando producto de que el cloro genera una oxidación dentro de los contenedores, se forma una especie de barro que tapa el ducto de salida de las válvulas, y inducimos esta autorrefrigeración con hielo seco y bajamos la temperatura, sacamos la válvula y la reemplazamos con el producto del interior. Como ustedes pueden apreciar ahí está el amoníaco cristalino. Ese es el aspecto del amoníaco líquido. Y eso que se ve como un movimiento ahí no está huyendo, sino que es efecto del viento que hay en ese lugar nada más. ¿Sí? Bien. Pero insisto, no es agua amoniacal, que en algunos cursos se confunde. Eso es amoníaco líquido. ¿Ya? ¿Quiero yo tirarle agua a ese amoníaco líquido? Ya vamos a verlo. Bien. Ok, ¿de qué va a depender las distancias hasta donde llegue el amoníaco? Va a depender de, nuevamente, muchas cosas. Del punto de fuga. No es lo mismo que el amoníaco esté fugando por un agujero de media pulgada, que esté fugando por una de 5 pulgadas, o que se haya roto un contenedor, un camión completo, ¿verdad? De la presión desde donde está fugando. Si bien es cierto, en contenedores a presión normal va a ser relativamente pareja la presión, pero en los sistemas ya sabemos, ¿verdad?, que van a haber distintos tipos de presiones, pero principalmente del terreno va a depender. El amoníaco va a ser muy fácilmente detenible o desviable por cualquier tipo de artefacto que exista en el lugar o en el terreno donde se esté produciendo la fuga. Me explico. Si en el camino del amoníaco se encuentra con un edificio, ese edificio, por fuera obviamente, cerrado, pensando en eso, o una nave, un galpón, ¿sí? Un galpón, sí, de una edificación de la empresa,
va a estar con una mayor temperatura, lógicamente, que el amoníaco, y el amoníaco cuando tome contacto con esta pared o esta estructura, va a gasificar, ¿sí? Y va a frenar su avance. Vamos a mostrar también más adelante unos cuantos videos en donde yo puedo colocar obstrucciones de un pallet, de un bins, o desviar la nube de amoníaco con ventiladores hacia una pared para evitar de que el amoníaco siga proyectándose en el ambiente. En este mismo caso, en esa imagen que se ve ahí, estas barreras del camino, las barreras tipo New Jersey, están generando un efecto de bloqueo del avance del amoníaco, ¿sí? El amoníaco no avanza infinitamente. Es muy común, y cada vez más industrias que almacenan grandes cantidades de amoníaco, estamos hablando de cientos de toneladas, circunscriben sus instalaciones con forestación, con árboles y arbustos. ¿Para qué? Para que cada uno de esos árboles genere un efecto de atrapamiento del amoníaco. El árbol no lo absorbe el amoníaco, sino que solamente le cede un poco de calor para que el amoníaco se gasifique más rápidamente. ¿Bien? Entonces, va a depender muchísimo de todo eso. Hoy en día el tema de las barreras naturales está muy en boga. Primero, por un aspecto estético. Se ve bonito de que un estanque esté rodeado de árboles, flores, arbustos. La gente que dice, oh, que está lindo. No, la verdad que es justamente una barrera natural. Se utiliza generalmente arbustos o árboles que no pierden sus hojas en otoño. No me acuerdo la especie, ¿cómo se llama la especie? Perenne. Que sean ¿Cómo? Perenne, que sean perennes, de hoja perenne. De hoja perenne, que no botan las hojas en otoño. De esa forma, ya existe esa protección todo el año. Y no solamente se utiliza en almacenamientos de amoníaco, en almacenamiento de muchos otros gases que son peores que el amoníaco. Uno dice, o la gente que no conoce dice, ¡ay, que está lindo! Está rodeado de florcitas, arbustos, todo el año, que lo tienen cuidadito, súper lindo. No, el sentido es la barrera natural. Los arbustos generalmente no van a morir, pero van a generar una tremenda barrera, ya que va a impedir que estas fugas que se pudieran generar pudieran traspasar ciertos límites. En este video es un entrenamiento de ASTI. Fíjense que dos comportamientos del amoníaco. El primero es que la dirección de la fuga es esta, ¿verdad? Pero la presión se equipara con la ambiental aquí. ¿Y por qué se comienza a desplazar en esta dirección? Por el viento, nada más que eso, ¿verdad? Y se está yendo directamente hacia esos árboles y arbustos que hay ahí, prácticamente matorrales. Y fíjense lo que pasa con esta nube de amoníaco. En algún momento el dron cambia de imagen, un momento. Y fíjense que se ve atrapada por la nube. ¿Verdad? No se elimina el amoníaco, insisto, pero sí hace evaporar gran parte de esta nube y obviamente baja mucho su concentración. ¿Sí? Ahora, Espera, pero eso no es porque han cortado la llave y han cerrado la fuga. sí, pero obviamente que sí, pero el amoníaco que seguía en el ambiente no se proyectó más allá que esos árboles. ¿Sí? Recuerden de que, lógicamente, la forma de terminar la fuga de amoníaco de seguro que va a ser cortar la válvula. Siempre, toda la opción. El gran pero es qué hacemos con el amoníaco que ya salió, ¿verdad? Amoníaco y agua. El amoníaco y agua, tal como lo mencionabas tú, el agua ha sido, no sé si decir eternamente, pero siempre muy utilizada para los gases comprimidos licuados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta muy bien para disiparlos, para precipitarlos, para que el GLP, el gas licuado de petróleo, baje su
su concentración de inflamabilidad, ¿verdad? Para dispersarlo un poco. Funciona bastante bien. Pero no todos los gases comprimidos licuados son tan compatibles con el agua. Al menos en gas sí, pero el amoníaco, la parte licuada, no es compatible con el agua. Una parte de agua va a ser capaz de atrapar 1300 partes de amoníaco. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Pero no lo va a atrapar y lo va a eliminar, sino que lo va a atrapar y esa solución se va a transformar en hidróxido de amonio, o hidróxido de amoníaco, NH4OH. ¿Qué hago con eso? ¿Tengo que preocuparme de eso? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muy probablemente este video lo pueden haber visto porque es de origen... ¿dónde son estos suecos? ¿Suiza? ¿Europeo? Bien, veamos. Entonces, en este video vamos a ver cómo se comporta el agua con amoníaco. ¿Lo han visto alguna vez por ahí? Entonces, en ese recipiente, este balde que está acá, ¿qué cosa tienen? Amoníaco. Bien, eso es la confianza que tienen en nosotros, porque podría haber sido un balde pintado. ¿Sí? Pero no están confiando en nosotros, muy bien. Es amoníaco autorrefrigerado. Es lo mismo que vamos a tener mañana. ¿Qué le hacemos? ¿Y qué hacen? En este caso, esta persona saca amoníaco licuado dentro de la botella, lo agita un poco para que se gasifique, luego lo vierte para que quede la botella solamente con el gas de amoníaco, y ahora lo va a exponer a un balde de similares características, pero agua, temperatura ambiental, la más típica y común de las corrientes. ¿Qué va a pasar? El amoníaco, al ser tan compatible con el agua, 1300 veces a 1, una parte de agua va a absorber 1300 volúmenes de amoníaco, por lo tanto, todo ese amoníaco va a salir, o se va a mezclar con el agua, y se va a producir un efecto de vacío dentro del contenedor. ¿Sí? Y se produce este colapso de la botella, esta implosión. ¿Verdad? Recuerden que los contenedores tienen muy buena resistencia para soportar la presión de interior a exterior, pero no tan buena para soportar de la exterior a la interior. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a mezclar amoníaco en estado líquido con un balde con agua. Son dos líquidos que tienen una temperatura muy diferente, ¿verdad? Y obviamente, a medida en que el amoníaco toma contacto con el agua del balde, va a comenzar a evaporarse de forma muy rápida. Sí, es una reacción exotérmica de liberación de calor y se produce salpicaduras. Pero ¿qué sucede cuando lo hacemos al revés? Cuando aplicamos agua al amoníaco líquido. ¿Se acuerdan cuál era la densidad relativa del líquido del amoníaco? Era más liviano que el agua, ¿verdad? Por lo tanto, el agua, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. ¿Y desde dónde hacia dónde va a hacer ebullir el amoníaco? Desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, la reacción exotérmica va a ser mucho más violenta. Y voy a tener, en palabras simples tal vez, un volcán de amoníaco. ¿Verdad? Yo no quiero eso, por ningún motivo. El amoníaco estaba muy tranquilo ahí, muy estable, nadie lo estaba molestando. Pero en el momento en que le aplico agua, se produce esta reacción exotérmica y además se produce toda esta poza de agua amoniacal o hidróxido de amonio alrededor, que es una sustancia peligrosa. Tengo que hacerme cargo de ella. ¿Bien? Les voy a mostrar un video de lo que estábamos hablando hace unos momentos atrás sobre las barreras naturales. Después de este fenómeno o de este incidente, se creó la normativa, páralo un poquito, se creó la normativa obligatoria en Norteamérica de las barreras naturales. Dígame, bombero.
ahí han echado el agua de golpe, a chorro. Sí. Entonces, si tú la echas agua pulverizada, Sí. no va a suponer ese efecto, ¿no? Lo que pasa es que sí se va a suponer ese efecto cuando tengamos una nube de amoníaco, porque, volvamos a usar la imaginación un momento, me faltó una pizarra para haber explicado, pero imaginemos de que en esa nube blanca de amoníaco, con el gas de amoníaco es invisible, no hay mayor inconveniente, se va a mezclar 1300 veces a 1, espectacular. No hay mayor problema más que el residuo, ¿sí? Pero con la parte licuada del amoníaco, con esas gotas que van a estar viajando suspendidas en esta nube blanca de amoníaco, van a reaccionar gota a gota, gota de agua, gota con amoníaco. Y la reacción que se va a producir va a ser la misma que la del balde, pero a escala, o escala más pequeña. Pero la diferencia es que va a ser muchísimas gotas de agua chocando con muchísimas gotas de amoníaco. Por lo tanto, la reacción también va a ser de expansión. ¿Sí? Insisto, con el gas no se va a producir la reacción de expansión, pero sí vamos a tener el inconveniente del residuo en el suelo. Por eso, la aplicación como primer auxilio, por ejemplo, en emergencias catastróficas, sí, el agua es recomendado, pero al vapor, no al líquido. Y cuando hablamos de vapor, es fase gas, ni siquiera fase aerosol. Porque en el fase aerosol, donde tenemos la nube blanca densa, vamos a provocar el mismo efecto. Bueno, volviendo a este video, este es un video de una fuga real, les voy a contar un poquito. Era una planta de transferencia de gas cloro. Llegó un ferrocarril, instalaron su protocolo normal, instalaron las mangueras. Un carro de ferrocarril posee 90 toneladas de gas cloro. El gas cloro mucho más complicado que el amoníaco. El amoníaco queda como un niño pequeño al lado del gas cloro. Operación normal de transferencia, sacando el gas cloro del carro de ferrocarril hacia la planta, se rompió la manguera y empezó a fugar cloro líquido, vaporizándose, ¿ya?, por una manguera de 1 pulgada. ¿Ya? La fuga duró 4 horas antes de que pudieran detenerla. Veamos el video. Pero la industria estaba dentro de un pueblito rodeada de un bosque, y van a ver fielmente el efecto de la vegetación que ayudó y evitó la expansión de las nubes de cloro hacia el pueblo. Gracias al video tomado por una vista aérea por helicóptero, se dieron cuenta de que las barreras naturales de ese tipo de árboles perennes, Frondosos y perennes, claro. ya que no botan las hojas durante otoño, la fuga está ahí, se está generando, esto es todo gas cloro. El gas cloro tiene un color verde. Miren esta barrera de árboles. Detuvo prácticamente todo el avance de una fuga gigantesca de gas cloro. La manguera ahí totalmente cortada y fugando todo esto, ya una fuga de gas cloro. ...90 toneladas escapando por una manguera de 1 pulgada. Gas cloro fase líquida, obviamente vaporizándose. Toda esa barrera de árboles y arbustos impidió el avance. Gracias a este incidente y a las investigaciones posteriores, ya salieron las normativas establecidas para ya recomendar las barreras naturales. Esos árboles no murieron con el gas cloro, ya simplemente quedaron afectadas, quedaron blancos, perdieron su clorofila y se demoraron un poco más en recuperarse, pero no murió el arbusto. ¿Ya? Y desde hoy en adelante, todas las plantas que almacenan grandes cantidades de producto, ya tienen estas barreras naturales. O inclusive en la misma planta, alrededor de toda la planta, tienen barreras naturales, árboles y arbustos, para que en caso de fugas catastróficas, esas barreras no pasen el límite ya de la planta o de la industria.
¿Estamos, Laura? ¿No? Ya. Sí, sí. ¿Ok? Son las 2 de la tarde, Yo- vamos a ir a mira, almorzar. Tengo una ¿Sí? pregunta, me ha parecido muy interesante lo de la barrera natural. ¿Deberíamos nosotros, como especialistas en refrigeración, intentar incluir estas barreras naturales en nuestras plantas? Son recomendaciones que... Son recomendaciones. Sí, que se pueden acceder sin ningún inconveniente. En Norteamérica se creó una regulación y una recomendación. Sí. En Chile no es ley para nada ni regulación, pero sí varias empresas lo tienen considerado. ¿Y por qué lo que dice Juan Pablo de que sea un arbusto perenne? Porque obviamente si tenemos un arbusto caduca, la fuga de amoníaco no va a poder estar escogiendo si es que el árbol tiene o no tiene... Imagínate que tienes una hojas. fuga en otoño y no tienes Claro. ninguna maldita hoja. Pero sí, es ¿Cómo una hacer? buena medida preventiva y es algo que, además de ayudar al medio ambiente sembrando más árboles, va a ayudar Bien. muchísimo más. ¿Sí? No, bueno. Así es. Mira, disculpa la palabrota, pero queda la cagada igual. Con tanto estándar, con tanta ley, con tanto protocolo, la cagada queda igual. Basta Sí. una sola falla en un protocolo que a alguien se olvidó. En esa falla, lo que pasó, ya después salió todo un estudio, ya un reporte. Nunca le hicieron la mantención a las mangueras y las mangueras formó óxido al interior. Sí, pero a alguien se le pasó. Falla humana. Siempre son errores humanos. Sí. Siempre. Yo siempre digo, en Estados Unidos inventan cada cuestión, queda un incendio en una planta petroquímica, salen normas, salen protocolos, perfecto, hacen al lado la planta más moderna del mundo, la inauguran y el otro día se quema igual. Con los mejores sistemas de protección contra incendios. Algo falla. ¿Ya? La raza está mal. Nada es perpetuo. Ok, estábamos conversando, ¿verdad?, sobre el efecto que tiene el agua frente a las fugas de amoníaco. De que si bien es cierto, son dos sustancias que funcionan muy bien, son dos sustancias que son bastante compatibles, pero cuando hablamos del gas de amoníaco, no cuando hablamos del líquido, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto cuidado, cierto resguardo al momento de aplicar el agua al amoníaco. Si ustedes tienen dentro de sus instalaciones los procedimientos que digan que hay que aplicar agua al amoníaco, perfecto. Nosotros no somos nadie, tal como lo dije en la mañana, para venir a decirles, no, ¿saben qué? No usen nunca más el agua frente al amoníaco, pero sí, en nuestra responsabilidad, darles ciertas recomendaciones de que idealmente si lo van a hacer, lo hagan aplicándolo al gas o al vapor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el gas y el vapor, ya está expandido, ya está en un estado gaseoso, por lo tanto no se va a expandir estas 850 veces como si se expande el líquido de amoníaco. Nunca vamos a aplicar agua al contenedor, excepto si queremos enfriar. Porque si está fugando este contenedor con amoníaco, ¿qué va a estar pasando con la presión dentro de ese contenedor? Va a estar bajando, ¿verdad? Y si está bajando la presión del contenedor, va a llegar el minuto en que la presión va a bajar tanto que también va a bajar la temperatura y se va a autorrefrigerar. Pero si nosotros estamos constantemente mojando ese contenedor por fuera, jamás vamos a lograr que se autorrefrigere. Por el contrario, en lugar de enfriarlo, vamos a estar calentándolo, ¿verdad? A excepción, obviamente, de que ese contenedor sí esté expuesto al fuego. Cuando ese contenedor sí está expuesto al fuego, obviamente el agua no va a calentar, sino que va a enfriar. ¿Bien? Nunca dentro del contenedor, ya vimos un poco el efecto, y si vamos a usar agua, usemos cantidad de agua, ¿sí? Usemos múltiples mangueras y siempre nos vamos a ubicar en una posición a favor del viento. En esta secuencia de imágenes, por ejemplo, si tenemos una fuga tan masiva como esa, no puedo tan solamente pretender que con una manguera
de ese calibre y con esa cantidad de agua aplicándolo directamente hasta la nube blanca, vaya a resultar algo positivo. Lo único que estoy generando es que se expanda el amoníaco y que finalmente yo y mi equipo termine dentro de una nube de amoníaco que va a ser fría, que va a ser corrosiva, y además voy a estar generando un gran charco de hidróxido de amonio, que es una solución pH 14, que tengo que hacerme cargo. El hidróxido de amonio tiene un efecto muy nocivo para el ambiente, a diferencia del amoníaco. ¿Por qué? Porque al estar en solución y al irse este hidróxido de amonio a un cauce de agua, un río, un lago, un mar, donde sea, así como el amoníaco va a fertilizar el suelo, la tierra, el hidróxido de amonio también va a fertilizar el fondo, el sustrato del lago, río o mar. Ese fenómeno se conoce como eutrificación. Pero yo no quiero, ¿perdón? Eutrificación. Pero yo no quiero hacer eso. No quiero fertilizar el fondo del lago, ni del río, ni del mar, porque el momento en que lo hago, no crece pasto, crecen algas. Y cuando crecen las algas, se produce una competencia ecosistémica con el demás entorno de ese río, lago o mar. Van a comenzar a competir por oxígeno tal vez con el fitoplancton, y luego van a haber peces que comían ese pequeño fitoplancton que ya no van a poder existir, y peces más grandes, y así sucesivamente, y se produce una alteración en la cadena ecosistémica a causa de esta fertilización del fondo marino, o del lago o del río. En Chile sucedió hace 2 años atrás una eutrificación por efectos naturales en el sur de Chile. El sur de Chile es tiene una industria salmonera por excelencia y aumentó la cantidad de horas luz, aumentó la cantidad de temperatura, aumentó la temperatura en el agua. Con eso aumentó la fotosíntesis de las algas, hubieron más algas, hubieron muchos peces muertos generó altas concentraciones de gas sulfídrico, de H2S, por el alto potencial graso que tienen los peces, y con eso mató más peces aún y se transformó en un círculo vicioso. Muchas empresas, muchas industrias tuvieron que cerrar porque murieron los peces. ¿Sí? Entonces yo no quiero hacer eso de forma artificial, ¿verdad? Si lo puedo evitar, lo voy a tener que evitar. Las subduchas de emergencia, cuando ustedes apliquen el agua a sus víctimas, a sus potenciales víctimas, deberían, no sé si su normativa los dice, pero idealmente que tengan un pretil, que tengan un dique. ¿Cuánto, perdón? ¿Aljibe? Perfecto, un depósito justamente para el agua contaminada, que no se vaya libremente hacia el colector de agua lluvia o hacia cualquier parte de forma indiscriminada, sino que tengo que hacerme cargo de ese residuo, porque es un residuo peligroso. ¿Sí? Lo que pasa es que me imagino que la normativa nacional española dice que tienes que hacerte cargo de todos los residuos peligrosos, ¿o no? Para el vertido líquido tienes que tener un aljibe. Perfecto. Tal vez puede conectarse a ese mismo aljibe de la sala de máquina, la ducha de emergencia, pero no puedo. Exacto, si la ducha de emergencia queda dentro de la sala de máquinas, evidentemente todo el agua que exactamente. Allí irá al aljibe este. Exactamente, ¿sí? Pero tengo que hacerme cargo de esa agua. ¿Bien? Hay otra pregunta. Perdón, acá hay una pregunta. Comentario, pregunta, todo suma a este curso. El reglamento concretamente dice que a partir de 500 kilos de amoníaco, la sala de máquinas, el desagüe tiene que ir a un depósito de residuos. La sala de máquinas, los desagües tienen que estar canalizados a un depósito y hacer la gestión de residuos, a partir de 500 kilos de carga. Ahí está. ¿Y hacia dónde se va el agua que tienes en la ducha de emergencia? Bueno, entonces estábamos tirando a la calle hidróxido de amonio con pH 14. Tirando a la calle, sí. Sí. Porque también hemos quedado que no nos interesa una ducha dentro de la sala de máquinas. Sí.
O sea, no dijimos que no nos interesa, dijimos que dependía. No nos interesa tenerla adentro. En un accidente grave, no te interesa y tienes una fuga en la sala de máquinas, tener la ducha dentro de la sala de máquinas. Lógicamente, si la fuga es dentro de la sala de máquinas no nos interesa, pero si la fuga es al exterior y es la ducha más cercana, sí, pero... puede servirnos, ¿verdad? Es poco probable, pero puede ser. Entonces, a tu pregunta, lo dice pero no lo dice. Pero de todas maneras es recomendable. Y pensémoslo, es lógico, ¿verdad? Es lógico, ¿verdad? Como ya les mencionamos, evitar usar agua al amoníaco líquido o amoníaco aerosol. Evitemos de que este amoníaco se expanda de forma incontrolada o no controlada. Y evitemos usar agua a los contenedores, excepto si están en fuego, ya los dijimos también, ¿verdad? Hay una pregunta ahí nuevamente. Es nada más una apreciación sobre lo que decía él. Esta normativa de que las salas de máquinas actúen como salas de recogidas de líquidos es en las aplicaciones realizadas en las instalaciones nuevas realizadas a partir del 2011. Pero en todas las antiguas esta normativa no existía. Y por lo tanto el riesgo de evitar que un vertido de amoníaco vaya a la alcantarilla es real y debe de evitarse. Perfecto. Como les decía, evitar usar agua en contenedores, excepto si están expuestos al fuego, y vamos a evitar arrojar esta solución amoniacal al alcantarillado, a excepción de que esté con un pH bajo 9. Ahora, ¿cómo podemos bajar del pH? Si hay buffer, amortiguadores químicos, ¿verdad?, que podemos bajar del pH. Va a ser una solución alcalina fuerte, que podemos utilizar un ácido Dale para poder bajar el pH, pero nos estamos metiendo en una respuesta de emergencia muy compleja. Vamos a ver un poco más adelante que vamos a tener la opción que en lugar de aplicar el agua, vamos a tener la gran garantía de que podemos ventilar el amoníaco y con eso evitar estar generando este residuo que, insisto, tenemos que hacernos cargo. Bien. En el caso de cilindros, Indian Spring, que es un fabricante, diseña y fabrica kit para contenedores, kit tapafuga para contenedores. Diseñó este kit específicamente para distintas posibilidades de fuga que pueden tener en distintas partes del contenedor de amoníaco. Ahora, aplica bastante bien para los contenedores que existen en América, no tan solo en Norteamérica, sino que en América, pero por el alto de los contenedores de acá no sé si puede aplicar uno de estos kits. Pero funciona de esta forma, da ciertas opciones, da ciertas directrices para que si tienes una fuga, por ejemplo, en una válvula, en alguna parte de la válvula, y esta fuga no es controlable, ya sea porque producto de corrosión, esa válvula estaba en muy malas condiciones y se rompió la rosca, la mariposa para poder cerrarla y te quedó unos cuantos grados, un ángulo abierto. Tienes esta opción de colocar este capuchón y hermetizar un poco la fuga. Exactamente de la misma forma que funcionan para los cilindros de gas cloro, pero aplicando para el amoníaco y cambiando solamente un par de materiales por tema de compatibilidades. Indian Spring. Spring, como de primavera en inglés. ¿Sí? Sí, Indian Spring. Perdón, inglés. A ver, ese tipo de kit específicamente para cilindros pequeños de 50 kilos, eventualmente va a servir para algunos tipos de cilindros europeos, ya que están fabricados exclusivamente para el tipo de cilindros que se usan en América. Cuando hablo de América, es América del Norte y América del Sur. Pero eventualmente para los cilindros que, felizmente me di cuenta de los tipos de cilindros que llevan 50 kilos de amoníaco, eventualmente sí serviría. Son opciones que existen. Claro, son opciones que existen. Ahora, también podría haber una opción para los cilindros grandes que también tienen de 1 tonelada, o sea, no de una tonelada de peso, pero que llevan alrededor de 600 o 700 kilos de amoníaco. Hay otro kit específico para las válvulas. Eso sí habría que hacer ciertas modificaciones, que creo que hoy en día el fabricante está modificando estos kits para que sean también aplicables para la industria europea.
porque antiguamente solamente eran utilizados o aplicables para la industria en América Norte y Sur. ¿Pero esos kits solo aplican para las botellas de carga o también hay kits para valvulería, tubería? No, solamente para cilindros. Solamente para transporte, claro. Transporte. Solamente para cilindros. Existen algunos ciertos kits de abrazaderas cuando tienes alguna fuga en tubería, pero son abrazaderas que te entregan, si bien es una opción para parar la fuga en forma momentánea y poder ahí en forma más tranquila poder sectorizar la fuga, vaciar y poder después cambiar la tubería con el problema. Pero sí, existen ese tipo de herramientas. Ahora, si bien es cierto, sí, es una opción, como comentaba Juan Pablo, no va a ser una opción viable para cada vez que tengamos una falla en un cilindro. En este caso es una acción generada, pero imaginemos de que la caída de un cilindro haya roto, haya fracturado la parte de la válvula, ¿sí? Como sí ha sucedido emergencias con cloro, con amoníaco en muchísimas partes del mundo. Entonces, lo único que se está haciendo ahí es sacar la válvula. Claro, si en este minuto se cae el cilindro, ¿verdad? Y la persona que le sucedió este inconveniente ya va corriendo hacia su casa, va corriendo idealmente a avisarle a alguien, comienza la cadena de respuesta a emergencia, en donde se comienzan a comunicar de forma interna dentro de la empresa, comienzan a llamar a quienes tienen que llamar, llaman a los brigadistas de emergencia, ¿verdad?, los respondedores locales, van a tomar sus equipos, sus elementos de protección individual, van a tomar este kit, la gran maleta que pesa aproximadamente 45, 48 kilos, y van llegando a la emergencia y lo más probable es que encuentren el cilindro en dos condiciones: o autorrefrigerado, donde va a tener producto al interior, pero va a estar a presión atmosférica y va a estar con una capa de hielo por el exterior, o va a estar vacío. Por lo tanto, sí aplica para algunos tipos de fuga, ¿verdad? Pero si en algún minuto pensamos de que nos puede ayudar a contrarrestar una emergencia de este tipo, sí, claro, siempre y cuando tengamos el kit ahí al lado de cuando nos ocurra algo así y nosotros estemos equipados correctamente. Ese cilindro casi se vacía en alrededor de 1 minuto y medio. Imagínate, 1 minuto y medio. Entre que sale la persona corriendo y llega a llamar a alguien, ya pasó más de 2 minutos. ¿Cuál es el sentido? ¿Me entiendes? Entonces hay muchas personas que tratan y compran un montón de estos equipos y les ocurren situaciones de emergencia y dicen, cabrón, nunca lo he usado. Cuando hemos llegado, ya está vacío. De verdad. Entonces, sí sirven, pero sirven cuando tienes fugas que son pequeñas, ya controlables, o fugas que por alguna razón no pueden ser, ya sea apretando la llave o apretando la válvula, no se pueden parar y necesitas ya parar esa fuga continuada y tienes el kit a la mano. Exactamente. Tenemos también, existen comercialmente equipos para la condensación, para utilizar la propiedad de condensación del amoníaco, en donde podemos introducir esta nube de amoníaco que va a ser fría dentro de un espacio cerrado, confinado, pequeño, para finalmente en el otro extremo poder recuperar líquido directamente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se introduce toda esta, o se hace meter toda esta nube de amoníaco dentro de este especie de embudo, para que en el otro lado yo pueda recoger amoníaco líquido. Se autocondensa, eso es lo que pasa. Es exactamente el mismo efecto que puede tener la tapa de una cacerola o de un hervidor, ¿verdad?, de agua, en donde yo, sin necesidad de que esa tapa esté en contacto con el líquido, al momento en que la saco y está el agua hirviendo, ¿qué cosa va a tener la tapa? Líquido, ¿verdad?, que va a ser el vapor condensado. Acá va a pasar exactamente lo mismo, pero no a 100 grados Celsius, sino que a menos 33. Bien, y es también un kit comercial de la marca sueca, sí, TST, y me da varias opciones para poder
realizar una maniobra como esta. En donde puede, perdón. Ese equipo sí se puede utilizar cuando tienes fugas o roturas en tuberías. Ya creo que hasta en tuberías de hasta 5 pulgadas tiene el embudo. Y eventualmente se envuelve la tubería rajada y va a dirigir o redirigir todo el chorro y va a avanzar aproximadamente 15 metros por esa tubería de plástico, y en esos 15 metros se va a ir condensando en líquido y va a llegar a un receptáculo